Si te dicen que tu suegra te ha estado espiando por la ventana de tu casa todos los días durante meses, que ha estado cambiando tus medicinas por pastillas de azúcar para que parezca que estás enferma y que incluso ha pagado a tus vecinos para que te hagan la vida imposible, ¿creerías que todo eso es solo porque dice que no eres lo suficientemente buena para su hijo? Pues eso es exactamente lo que me pasó a mí, y lo peor es que mi esposo no me creyó hasta que descubrió algo que lo dejó helado de la cabeza a los pies. Quédate hasta el final porque lo que hizo mi suegra es algo que jamás imaginarías en la vida real. Conocí a mi esposo, Carlos, hace 8 años en un curso de idiomas que estábamos tomando en la universidad. Él era el tipo de chico que todos querían tener cerca, amable, trabajador, siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Yo soy más reservada, me gusta la música clásica, leo mucho y trabajo como diseñadora gráfica desde casa. Él es extrovertido, le encanta el fútbol, la música tropical y trabaja como ingeniero en una empresa de construcción. Pero justamente esa diferencia nos atrajo el uno al otro. Después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. En ese momento, mi única preocupación era organizar la boda con el menor estrés posible, pero no tenía ni idea de que mi suegra, María Elena, ya había empezado a planear cómo hacer que nuestra relación fracasara. El primer indicio lo tuve cuando fuimos a comer a su casa para contarle la noticia. Recuerdo que estábamos en la sala, Carlos le mostraba el anillo que me había dado y yo estaba sonriendo de oreja a oreja, cuando de repente ella soltó una carcajada seca y dijo, ¿en serio? ¿Una chica que se queda en casa todo el día dibujando y no tiene un trabajo? ¿De verdad, eso es lo que quieres para tu vida? Carlos intentó defenderme. Mamá, ella tiene un negocio propio y gana bien, más que suficiente para ayudarnos con los gastos del hogar. Pero ella solo hizo una mueca de desdén y se levantó de la mesa sin decir nada más. Esa noche, cuando llegamos a mi casa, me encontré llorando en el coche porque nunca me habían hablado así, especialmente por algo que me hace feliz y que me permite mantenerme económicamente independiente. Pero ese fue solo el principio. En las semanas siguientes, empezó a llamarnos varias veces al día siempre cuando Carlos no estaba en casa para decirme cosas como, ya te dije que Carlos necesita una mujer que sepa cocinar como debe ser. ¿No esas cosas light que siempre preparas? ¿O sabías que la exnovia de mi hijo era médica? Ganaba un sueldo de verdad. Intenté ignorarla lo mejor que podía, pensando que con el tiempo se acostumbraría a mí y entendería que Carlos y yo nos amábamos. Pero no fue así. Las cosas empeoraron cuando nos mudamos a nuestra propia casa, a solo unas cuadras de la suya. Un mes después de la boda, decidimos hacer una cena en nuestra casa para toda la familia, mis padres, los suyos y algunos amigos. Cuando llegaron mis suegros, mi suegra entró a la cocina, miró todo lo que había hecho y dijo en voz alta para que todos le escucharan, ay, mijo, esto es lo que te prepara tu esposa. Yo pensé que iba a ser algo decente para la familia, no esto que parece comida de pobre. Mis padres se quedaron muy molestos, pero yo les pedí que no dijeran nada para no crear problemas. Pero lo peor fue cuando se sentaron a comer. Mi suegra tomó un bocado y escupió en el plato y dijo, está crudo el pollo, seguro que te va a hacer daño a ti y a los niños que quieran tener en el futuro. Carlos probó y dijo que estaba perfectamente cocido, pero ella insistió tanto que terminó por hacer que todos dejaran de comer lo que había preparado. Esa noche, cuando se fueron, descubrí que había metido un trozo de pollo crudo en mi sartén mientras nadie miraba. Lo vi en el video de la cámara de seguridad que teníamos en la cocina. Después de eso, empezaron las mentiras. Un día, Carlos llegó a casa muy enojado y me preguntó por qué había llamado a su jefe para decirle que él estaba enfermo cuando en realidad estaba en una reunión importante. Yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero él me mostró un registro de llamadas desde nuestro número de teléfono. Más tarde descubrí que mi suegra había conseguido copias de nuestras llaves y se había metido en la casa cuando estábamos fuera para usar nuestro teléfono. Otra vez, me encontré con que todas mis plantas de interior estaban muertas, las cuidaba como a mis propios hijos y al revisar el agua que les había echado, descubrí que era agua con sal. Mi suegra había venido a ayudarme a regar las plantas mientras yo estaba en una cita médica. Pero lo que más me dolió fue cuando empezó a hablar mal de mí con mis vecinos. Un día, la señora de al lado me dijo, oye, tu suegra nos dijo que eres adicta a las pastillas y que a veces te pones agresiva con Carlos. Me quedé helada, nunca he tomado más que vitaminas y Carlos y yo casi nunca discutimos. Después de eso, varios vecinos dejaron de saludarme en la calle y algunos incluso me miraban con miedo. Pasaron unos meses y Carlos y yo decidimos que era hora de empezar a pensar en tener un bebé. Estábamos muy emocionados y empezamos a hacer los exámenes médicos correspondientes. Todo estaba bien hasta que el médico me dijo que tenía niveles muy bajos de hormonas reproductivas y que sería difícil quedar embarazada. Me sentí devastada, siempre había soñado con ser madre. Carlos me consoló y dijo que íbamos a buscar ayuda médica y que juntos encontraríamos una solución. Pero cuando se lo contamos a mi suegra,
Ella explotó, ya te lo dije, esa chica no es buena para ti ni para tener tus hijos. Seguro que es culpa de todas esas dietas raras que sigue o de que se queda en casa sin hacer nada físico. Lo peor es que empezó a decirle a Carlos que yo estaba mintiendo sobre mi condición para ganar su compasión, y que en realidad no quería tener hijos con él. Carlos no la creyó al principio, pero poco a poco las palabras de ella empezaron a hacer efecto, notaba que se distanciaba de mí, que llegaba tarde a casa y que ya no hablábamos tanto como antes. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré una caja debajo de la cama de Carlos con unos documentos. Al abrirla, descubrí que era un expediente médico con mi nombre, pero los resultados eran completamente diferentes a los que me había dado el médico. Decían que tenía problemas psicológicos y que no era apta para ser madre ni para mantener una relación estable. Me quedé en shock, no tenía idea de dónde había salido eso. Cuando llegó Carlos, se lo mostré y él también se sorprendió. Decidimos ir al médico para preguntarle qué pasaba, y él nos dijo que nadie había solicitado copias de mis resultados excepto nosotros mismos. Pero más tarde, uno de los empleados del consultorio nos contó que mi suegra había ido allí varias veces, diciendo que era mi madre y que necesitaba los documentos para un trámite legal. Había falsificado mi firma en un formulario en donde daba autorización. Ese día, Carlos por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando. Llamó a su madre y le preguntó por qué había hecho eso, pero ella solo dijo, lo hice por ti, hijo. No quiero que te quedes atrapado con una mujer así. Te mereces algo mucho mejor. Pero la cosa no se quedó ahí. Unos meses después, recibí una carta de un abogado diciendo que mi suegra estaba demandándome para que me separara de Carlos y para que me quitara todos los derechos sobre nuestra casa y nuestros bienes. En la demanda, ella decía que yo me había casado con Carlos solo por su dinero, que le había hecho daño emocional y que estaba intentando manipularlo para quedarme con todo. Carlos y yo estábamos desesperados, no teníamos mucho dinero para pagar un abogado y la demanda parecía muy seria. Mi suegra había conseguido testigos que decían haber visto cosas que nunca pasaron, como que yo salía con otros hombres o que gastaba el dinero de Carlos en cosas innecesarias. Un día, mientras estábamos revisando los documentos de la demanda, encontramos algo que no cuadraba. Uno de los testigos era un hombre que mi suegra había contratado como trabajador en su casa hace unos años. Decidimos investigar y descubrimos que ella le había pagado con mucho dinero para que dijera lo que ella quería. También encontramos mensajes de texto entre ella y otros testigos en los que les prometía dinero o favores a cambio de su testimonio. Mientras tanto, mi suegra seguía con sus juegos. Una vez llegó a nuestra casa con una herida en la cabeza y dijo que yo le había pegado cuando ella venía a pedirme que dejara a Carlos. Llamó a la policía y me llevaron a la comisaría para tomarme la declaración. Fue una experiencia terrible, me sentía como si todo el mundo creyera que era una mala persona, aunque yo no había hecho nada. Pero la policía encontró pruebas de que la herida de mi suegra no había sido causada por un golpe. Los médicos dijeron que era más bien una herida por caída. Y los videos de seguridad de nuestra calle mostraron que ella se había golpeado la cabeza contra la pared de nuestra casa antes de tocar el timbre. Carlos decidió que había sido suficiente. Contrató a un abogado bueno con el dinero que había estado guardando para nuestro futuro bebé y empezamos a preparar nuestra defensa. Mientras tanto, él habló con su padre, quien hasta ese momento se había mantenido al margen de todo, y le mostró todas las pruebas que habíamos encontrado. Su padre, Jorge, se quedó horrorizado. Decidió hablar con María Elena y le dijo que si no retiraba la demanda y se disculpaba conmigo, él la dejaría y se iría a vivir con su hermana. María Elena se negó al principio, pero cuando se dio cuenta de que su marido estaba serio, empezó a cambiar de actitud. Pero lo que nadie esperaba es que mientras estábamos preparando la defensa, descubriéramos algo que cambió todo. Un día, el abogado nos llamó para decirnos que había encontrado documentos antiguos en el archivo de la propiedad de nuestra casa. Resultó que cuando Carlos compró la casa, mi suegra había puesto su nombre en la escritura sin que él lo supiera. Dijo que era para ayudar con los trámites, pero en realidad estaba planeando quedarse con la casa si lograba separarnos. Además, descubrimos que ella había estado robando dinero de la cuenta bancaria conjunta de Carlos y yo. Durante meses había conseguido una tarjeta adicional con su nombre sin que nos diéramos cuenta y estaba gastando el dinero en cosas para ella y para su hermano, quien tenía problemas económicos. Cuando Carlos la confrontó, ella empezó a llorar y a decir que lo había hecho porque estaba preocupada por él, que creía que yo lo iba a dejar sin nada y que quería proteger su futuro. Pero Carlos ya no le creía, había visto demasiadas mentiras y demasiada manipulación. Decidimos no presentar cargos contra ella por el robo ni por la falsificación de documentos, pero le dijimos que ya no queríamos tener nada que ver con ella. Su padre decidió quedarse con nosotros mientras se arreglaba su vida. Pasaron unos meses y gracias a la ayuda médica, finalmente quedé embarazada. Estamos esperando a nuestra primera hija y su nombre será Valentina. Mi suegra ha intentado comunicarse varias veces para saber de la bebé, pero Carlos ha dicho que hasta que ella no cambie de verdad y se disculpe por todo lo que hizo,
no podrá ver a su nieta. Ahora estoy mucho más fuerte y he aprendido que no debemos permitir que otras personas nos hagan sentir mal por quienes somos. Carlos y yo somos más unidos que nunca, y aunque pasamos por momentos muy difíciles, sé que juntos podemos superar cualquier cosa.